vamos delante de Dios y le pedimos la bendición por los niños también y para nosotros. Amén. Amen. Padre, te damos gracias. We thank you so much, Lord, that once again we can come into your holy house and give you thanks for all your goodness, all your grace, your mercy that we, Father, could not even begin to understand how deep it is. No podemos entender por completo lo que es tu gracia y misericordia y poder entrar a este lugar, Señor, donde tú nos darás tu palabra. Amen. We thank you that you will give us your word, Father, and we are as those deer that panted in the water, lacking, needing the water. Somos como el ciervo, Señor, que busca esa agua sedienta de ti. Y te damos gracias porque tú hablarás a nuestros corazones. You will speak to our hearts. Father, we also believe that you will speak to our children. Father, I pray that even at a young age, they could come to know Jesus Christ as their personal Savior. Te pido, Señor, que también tú hables a sus corazones y que en una edad muy temprana, Señor, puedan también conocer a Jesús, su Salvador. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. They're so excited, chicos, están tan emocionados, hermanos. Amén. Amén. Nomás dos dijeron amén. Está bien. Voy a pedir que abra su escritura al libro de Efesios capítulo 1. Ephesians chapter 1. And we're going to read 9 verses. Vamos a contemplar, a leer 5 versículos de la palabra de Dios. Si me pueden prender los focos de atrás, porque como que ya se nos hace necesario. I'm going to ask if you can turn the light in the back. Primera de Efesios, capítulo 1, del 15 al 23. 9 verses. Y cuando lo encuentre puede decir amén. Del 15 al 23. Verses 15 through 23. Amen. Amén. I'm going to go ahead and read it in Spanish, and you can follow me in English. Voy a leer los primeros versículos en español. Me siguen en inglés. ¿Hay alguien que tiene una Biblia en inglés aparte? Para que puedan prestar uno. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Dice así la palabra de Dios, primera de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Hear God's holy and infallible word. Escuchen la palabra de Dios. Escuchemos todos la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amen. Father, we pray that you would be with us as we open up your holy scripture, and that the precious Holy Spirit will reveal these truths to our heart, Lord. We need them so much. We are your church. And we thank you so much, Lord, that we can open up this precious book by the power of your Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amén. Puede tomar su lugar.
Estamos estudiando el libro de los Efesios. Nuestro pastor la semana pasada comenzó con los primeros versículos. Our pastor last week, he started with the first 14 verses of Ephesians. Let me tell you how excited Paul is. Déjame decirte qué tan animado, qué tan gozoso está Pablo. ¿Has visto a un niño subirse a la montaña rusa? Have you ever seen a young kid going to like the Rattler? Está emocionado. Y también está asustado. Pero cuando baja de esa montaña rusa, when he comes that roller coaster, you can see his face. Ve su cara. Lo hice. Yeah, estoy contento. No me morí. Nothing happened. He's so excited. He's happy. And the Apostle Paul, el apóstol Pablo, está muy contento. Más de lo que tú y yo nos podemos imaginar. There is joy in his heart. Hay gozo en su corazón. Y déjame decirte por qué. Porque es el gozo de Dios en su corazón. Because it is the joy of God in his heart. He's so excited. So excited that he does something very incredible. Hay algo que hace mucho en los primeros versículos. Y antes de entrar al versículo 15, quiero hablar de esto. Before we start in verse 15, I want to talk about this. You've heard, if you're in school, that a sentence should be 8 to 15 words. And within that sentence, there should be commas, there should be periods, there should be semicolons. Aquellos que han ido a la escuela saben que una oración requiere entre 8 y 15 palabras. Y entre esa oración debe de haber comas, debe de haber semicolons y deben de haber periods. ¿Cómo se dice periods? Puntos. ¿Verdad? ¿Amén? Oh, por favor, digan amén, hermanos. Porque después me hacen que sí fueron a la escuela, hermanos. Todos fuimos a la escuela. ¿Verdad? Una oración contiene entre 8 o 15 palabras y tiene que ser una oración completa. ¿Amén? Díganme, por favor. Porque aquí tenemos muchos maestros que los van a corregir. So this is Paul. Los primeros 14 versículos, Paul is writing the first 14 verses of the Bible. And in the original, en el original, it's a prayer, es una oración of how many words do you think? ¿Cuántas palabras crees que tiene esta oración, esta sentence de Pablo en los primeros 14 versículos? Anybody want to take a shot? A guess? ¿Quién dice 20? 20? ¿Quién dice 40? 40? ¿Quién dice no sabe? Levante la mano si no sabe. It's okay if you don't know. Yo no sabía tampoco. I did not know. But Paul wrote a sentence of not 20, not 40, not 60. Pablo hizo una oración de no 20, 40 ni 60, sino 182 palabras. ¿Cuál es? Nuevo Testamento en el griego. Can you imagine that? Una oración sin comas, sin puntos. Pablo se bajó del Rattler emocionado. No se detuvo. He didn't stop. Esta oración, ninguna persona que hace los libros, usted sabe que cuando alguien hace un libro se lo tienen que checar. You know when somebody writes a book, it's got to go through an editor, somebody that reads it and checks every sentence. When Paul wrote this book, cuando Pablo escribió este libro, sus primeras palabras fueron de una oración de 182 palabras. Cualquier maestro le hubiera dicho, Pablo, no way, I can't publish this, Paul. What are you talking about? You're not going to publish it. Los maestros decían, Pablo, 182 palabras. Are you serious? ¿Estás en serio? And this is what Paul does. He begins by saying, Paul, apostle of Jesus Christ, y se empieza a arrancar una oración. Can you imagine a sentence of 182? Write it for school and see what they tell you without no commas, no semicolons, no periods, no nothing. Y diga al maestro, aquí está. ¿Qué le va a decir su maestro? Eso le va a decir, se va a quedar confundido con usted. Well, this is Paul. He's happy, he's excited, he's talking about a beautiful doctrine of election. Está hablando de una preciosa doctrina de
de la elección. Amén. Amén. Verse 15 es donde entramos. Verse 15, Paul is excited. Está contento Pablo. Y dice el versículo 15, por esta causa, for this reason, for this prayer, esta oración de 182 palabras, Pablo ahora va a decir, ok, for this reason, por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe. Fíjate la iglesia de Éfeso. Look at the church of Ephesus. They were a church of faith. Amen? Amen. A church of faith not only speaks of somebody knowing faith intellectually. Una iglesia que camina en fe no es solamente una iglesia intelectual en lo que conoce que es la fe, sino es una fe práctica. It's a faith, it's a practice, it's a faith that is practiced. And when Paul refers to the church of Ephesus, cuando Pablo habla de la iglesia de Éfeso, él hablaba de una iglesia que estaba activa en la fe. Amén. For this cause, he says, I have heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. This is so beautifully painted by Paul. He starts painting a picture of the church of Ephesus. Empieza como a pintar un dibujo de la iglesia de Éfeso. Y dice, así se parece la iglesia de Éfeso. He starts painting the church of Ephesus and he says they have faith and they have love. They go hand in hand. Van mano con mano. La fe y el amor. Amor para con los santos. This is the church of God. Esta es la iglesia de Dios. Hay fe y hay amor para los santos. There's stuff. Some were young Christians beginning their walk with Christ. Algunos eran principiantes cristianos que apenas se habían convertido al evangelio. Había amor para ellos. Había para los más grandes, había amor para todos, hermanos. Qué hermoso es cuando una iglesia se ama así, amén. Amén. Todos necesitamos ese amor. Amén. En la iglesia no hay, hey, yo estoy bien, yo lo necesito. Todos necesitamos el amor, el aprecio, el cariño sincero, el amor de Dios en nuestra vida. Y esta era la iglesia de Éfeso. This was the church of Ephesus. They were well known within the city of Ephesus. Eran bien conocidos dentro de la ciudad de Éfeso. So now that we've seen how excited, qué tan gozoso está el apóstol Pablo después de haber escrito 182 palabras en los primeros 14 versículos. Now that we've seen that Paul wrote a sentence for 182 words without no commas, no semicolons, no periods, he is so thankful, gozoso. And he gives thanks for the church of Ephesus. Le da gracias por la iglesia de Éfeso, por su ¿qué? Su fe y su amor. Así queremos que nos conozcan aquí en este barrio. Amén. Amén. This is the church of Ephesus. A church that had faith and had love. They go hand in hand. But now we see something Paul does. Paul does something extraordinary. Pablo hace algo extraordinario. Y esto es algo que la iglesia lo hace. Y a veces lo tomamos por poco. Look at verse 16. Versículo 16 nos dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué está haciendo Pablo? What is Paul doing? Isn't he praying for the church? ¿Acaso no está orando por su iglesia? Hermanos, a
veces lo tomamos como que, voy a orar por ti. ¿Hay algo que puedo hacer por ti, hermanos? A veces como que pensamos que no podemos hacer algo por nuestro hermano, cuando lo más grande que podemos hacer es orar. Amén. Como el apóstol Pablo lo hacía por la iglesia de Éfeso. Sometimes we take so small thing when somebody prays for us. But rather it's the opposite. When we pray, we must open the heavens gates and ask God to intercede, the creator of everything. ¿Acaso no cuando oramos abrimos los cielos y le pedimos a Dios que interceda? Hermanos, no es lo más grande que podemos hacer. Amén. Y Pablo lo está haciendo por la iglesia de Éfeso. No ceso de dar gracias, dice él, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ok. ¿Y por qué está orando Pablo? Why is he praying? Why does Paul pray for a church that is so actively? ¿Por qué está orando Pablo por una iglesia que está activa en su fe? ¿Por qué está orando Pablo for a church who is walking evangelism, that the whole city knows who Ephesus was? ¿Por qué está orando Pablo por esta iglesia? ¿Por qué está orando por los miembros? Aren't they active? ¿Acaso no son activos? ¿Acaso no aman al Señor? Aren't they walking holy lives? ¿No están caminando vidas santas, piadosas? ¿Sí? Hermanos, ellos eran un testimonio claro de la ciudad. They were a clear testimony. They were, as Matthew says, that a light cannot be hidden. The church of Ephesus was not a church that would hide. No se escondía la iglesia de Éfeso. Es más, daba su luz, dada a conocer. Es por eso que Pablo da gracias. This is why Paul gives thanks. This is why he's praying for them. But Paul wants them to grow more. Hermanos, qué hermoso. Cuando estás creciendo y tienes un hermano que dice, hermano, voy a orar por ti para que crezcas más. Amén. Amén. Wow. De verdad, esos son hermanos de los que te aman. Somebody prays for you like that, keep them as a brother. Those brothers are very needed. Tú dirías, well, Paul's praying for them because they're weakening in their faith. Paul's praying for them because some of them are shying away. Persecution is coming and they're leaving the church. Pensaríamos que Pablo está orando por ellos, tal vez porque viene persecución y se están yendo. No, pero Pablo ora por ellos, saben que están creciendo. Y Pablo dice, yo quiero que crezcan más. Amén. Amén. Qué oración hermosa. Vamos a ver la oración de Pablo. Vamos a ver su petición hacia Dios para con la iglesia de Éfeso. And this should be our prayer too. We should pray for each other. Debemos orar por cada uno de nosotros y debemos de decir, hermano, estás creciendo, pero puedes crecer aún más. Amén. Amén. Oh, ya no queremos crecer. Sí, ¿verdad? Queremos crecer, queremos conocer más al Señor. Y dice el versículo 17, y este versículo 17 va a ser el contexto, el texto donde nos queremos apoyar, enfocar, para así conocer los demás textos. Dice el versículo 17. Ese es el texto de enfoque. This is our text focus for this evening. Look at it. Míralo conmigo. This is his prayer. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. How deep is that? ¿Qué tan profundo está eso? Pablo nos bajó aquello que no tiene profundidad. Iba a decir el mar, pero el mar tiene profundidad. Pablo nos lleva a un lugar sin profundidad. Dice una vez más, léelo conmigo.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, digo esto. La iglesia día con día necesita más conocer a su Señor. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este autor de la salvación? ¿Quién es este que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es? Pablo dice: tienes que conocerlo más. Dicen que la madre de todo error es la ignorancia. Hermanos, no seamos ignorantes en conocer a Jesús, porque de Él viene la vida. Esta es la oración de Pablo. This is Paul's prayer. He says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom, el espíritu de sabiduría, and revelation in the knowledge of Him, y revelación en el conocimiento de Él. This is Paul's prayer. Esta es la oración de Pablo y la va a abrir. La va a abrir de una manera más. ¿Cómo es que esta revelación, cómo es que esta sabiduría en el conocimiento de Él? ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo, I don't understand you. What are you talking about? The spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. What does this mean? Dear church, the only one that can reveal Christ is the Holy Spirit. El único que revela a Jesucristo es el Espíritu Santo. Y fuera del Espíritu Santo, hermanos, la iglesia está cegada. Así es. Amén. Apart from the Holy Spirit, the church is blind. The church cannot know. La iglesia no puede conocer. La iglesia está limitada. The church is limited apart from the Holy Spirit. We won't be able to understand. Maybe we're able to read. Tal vez podemos leer, pero entender. Esa es una obra del Espíritu Santo. His prayer continues. Su oración continua. Dice, alumbrando, versículo 18, los ojos de vuestro entendimiento. Enlightening the eyes of your understanding. It's interesting. Interesante que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, le dice que ponga esta palabra, ojos. Ojos. Eyes. The Holy Spirit tells Paul, I want you to pen this word. It's important. Eyes. Los ojos. Pero dice los ojos de vuestro entendimiento. ¿Te fijaste en eso? ¿Te fijaste que hay ojos de los cuales tú y yo vemos? There's eyes that you and I are so familiar with. We close our eyes, cerramos nuestros ojos, and we open them, los abrimos, y se ve una gran diferencia. There's a big difference. Los ojos del entendimiento, dice Pablo, y es la oración, abre los ojos del entendimiento de la iglesia. What a beautiful prayer. Qué oración hermosa de Pablo, pidiendo para que nuestros ojos sean abiertos.
pidiendo para que la iglesia día con día conozca más. Yo le doy gracias a Dios porque la iglesia, Dios le está permitiendo este versículo a nuestra iglesia. A la iglesia de Dios del séptimo día está permitiendo esto hermoso. Está abriendo los ojos. Hace 20 años, hace 30 años, la iglesia era una iglesia ariana. Me vas a decir, ¿qué es esto? ¿Qué estás diciendo, hermano? Si tú estudias los arianos, de los cuales Juan, uno de los apóstoles, peleó contra ellos, porque los arianos no creían en la deidad de Jesucristo. Y hace 30, 40 años, nuestra iglesia era una iglesia así. Y nosotros estamos agradecidos con Dios por su misericordia. Así es. Amén. Así es. Amén. Amén. Y tú dices, pues, ok, Rubén, la iglesia era ariana, ¿y qué? Hermanos, si tú conocieras quiénes son los arianos ahorita, tú nunca dirías, nosotros fuimos como ellos. Yo te voy a decir, sí. ¿Quieres que te diga algunos de ellos en la actualidad? ¿Estás listo? No, nomás dice, se lo voy a decir a Alice después. Después te lo digo, hermanos. Los arianos ahorita en la actualidad son los mormones. ¿Imaginas que te dijeran, oye hermano, tú eres como uno de los mormones? ¡Ay, no! Tú eres como uno de los testigos de Jehová que no creen en la deidad de Jesús. ¡Wow, hermano! Si entiendes esto en tu corazón, estás alegre y agradecido con Dios. Y le dices, Señor, gracias por no dejarnos así. Amén. 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 Así es. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermano, sigue pidiendo a Dios que Dios siga alumbrando los ojos del entendimiento de nuestros pastores, Así es. Amén. nuestros líderes. Amén. Amén. Y Pablo empieza a abrir su oración. Paul begins to open his beautiful prayer to us. Y te voy a ser muy sincero. I'm going to be so honest with you. The text wasn't easy. No fue fácil. I studied it and studied it and studied it. Y le decía, Señor, no lo entiendo, explícamelo. Así sencillito, 2 por 2, 4, 4 más 2, 6. Y 6 más 2. A veces me perdía. Pero Pablo en su oración hace 3 peticiones. Paul in his prayer, he makes 3 petitions. 3 cuáles. 3 whats. Fíjate lo que dice la primera. Paul begins to unpack his prayer. Pablo empieza a desenvolver esta preciosa oración para la iglesia de Éfeso, que es una iglesia fuerte caminando en el Señor. Es una iglesia evangelística, es una iglesia que conoce la pura doctrina del Señor. Eran ortodoxos. Ortodoxo viene de la palabra lo más puro que pueda ser. Orthodoxy means the most pure. And I'll give you an example. Cuando estaba en Michigan, con mis hermanos Dutch, when I was in Michigan in the Dutch church, most of them thought that Taco Bell was the Hispanic food. ¿Te imaginas? Muchos de ellos pensaban que la comida original de los mexicanos era Taco Bell. Hermano, tú y yo nos sentíamos ofendidos, ¿verdad? ¿Estos qué tienen? We would be offended if someone told us, oh yeah, I know your Mexican food is Taco Bell. Sí, como que me dan ganas de que se te meta el viejo hombre y agarrar un palo y decir, oye, ¿cómo crees?
So that's what they thought. So the church of Ephesus was so used to orthodoxy food. What does that mean? ¿Qué quiere decir comida ortodoxa? Carne. ¿A quién le gusta la carne? No es cierto. Varios de ustedes los he visto comer y sé que para la carne nos echan para atrás. Hermanos, cuando tú has probado un bistec y luego alguien te quiere dar sardina, ¿hay gran diferencia? Oh, hermano, si te invito a un steak, vas a ir, pero si te invito a comer el pescado o algo ligerito, no sé si tal vez que no. Bueno, lo ortodoxo era lo más puro. Cuando venía alguien y en solamente su hablar, la iglesia de Éfeso podía identificar qué tan ortodoxo era el hermano. Ellos te escuchaban hablar y te decían, oh hermano, I love you, mi hermano, pero eres liberal. Eres liberal, mi hermano. Oh hermano, pero vente para acá. Pues aquí está la oración de Pablo. Y Pablo dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. What is the hope for you and I? Why do we come to church? Yo vengo a la iglesia porque mi mamá me trajo. Yo vengo a la iglesia porque mi papá me trajo. Why are you coming to church? Why are you sitting down in these pews? ¿Por qué te sientas aquí? Why do you still sit in rebellion, not bowing your heart towards the Lord? There's more condemnation. ¿Sabías eso, que hay más condenación? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Entre más sabes y más rehusas doblegar tu corazón a Jesús, más condenación hay para ti. Porque acuérdate, cuando estudiamos el libro de Jonás, con cuántas palabras Jonás hizo que todo, más bien Dios usó a Jonás, y con 5 palabras, una predicación de 5 palabras, se convirtió toda una ciudad. Dice la Biblia que los de Nínive serán nuestros jueces si no doblegamos nuestro corazón ante Dios. ¿Cuántas predicaciones has escuchado? How many preachings have you heard and now bow down before God? So Paul's prayer is, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. There's a hope. You and I come because there is a hope. Hay una esperanza de la cual tú y yo esperamos. There's a calling. And we read it in the previous verses. Lo escuchábamos cuando el pastor lo predicó la semana pasada. Y este llamado se llama elección. El llamado, lo que llaman muchos teólogos, el llamado efectual. Porque es que unos escuchan y otros no. Unos están atentos y otros están pensando en la telenovela. Unos están atentos y unos están pensando en quién ganó. ¿Fueron los Nuggets? ¿Fueron los? ¿Quién ganó? ¿Quién es de otro equipo? Los Warriors. ¡Ay! No eran los Nuggets, ¿verdad? No. ¡Ay! ¿Quién era? ¿Está bien? ¿Está bien? Dice Pablo, para que sepáis, el primero. He starts opening up the beautiful prayer. Empieza a abrir su preciosa oración, Pablo. Y la primera petición es para que sepan, so that they can know, la esperanza a que Él os ha llamado. We have a hope. Joshua, we have a hope. Anthony. Ya le cambié el nombre a Anthony. Johnny. Pedro, we have a hope. Hermano Javier, we have a hope. Tenemos una esperanza. No venimos aquí a gastar el tiempo, hermanos. ¿O sí? No. Una esperanza viva. Amen. You remember when the Lord took you out of the darkness into the glorious light? ¿Te acuerdas, mi hermano, cuando el Señor te sacó de las tinieblas a su luz admirable?
Hermanos, tú sabes tu antes y tu después. Hermano, tú conoces ese tiempo donde no tenías hambre ni sed de Dios. Y ahora no te puedes acostar en cama sin leer su palabra, sin orar, sin buscarlo. Porque tienes sed de esa agua, de la cual Jesús le dijo a la samaritana: el día que bebieres de esta agua, ya no vas a tener sed. Hermanos, así está la humanidad. Tiene sed de un Dios vivo. Y le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, en su primer petición, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. We were dead in our trespasses and sins, and He called us from death to life. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y Él nos llamó de la muerte a la vida. Así como lo hizo con Abraham, un idólatra. Lo sacó de Ur de los Caldeos y lo hizo un padre de la fe. Amen. Just like Abraham, an idolatrous person, dead in his trespasses and sins before grace, and He took him from darkness to light. Hermanos, y qué hermoso es ver cuando hay un creyente entre nosotros nuevo. Amén. Amén. Te da ganas de brincar o de hablar como Él. ¿Has visto a alguien recientemente que está regenerado en su corazón y nomás está hablando de Cristo y Cristo y Cristo y Cristo? Y lo llevas a desayunar y con un taco te puede decir algo de Cristo. Con algo lo más sencillo, Él trae la eternidad aquí en la tierra y te dice: oye, ¿sabías que Cristo hizo esto en mi corazón? Y tú lo puedes saber porque en sus ojos se mira. Llamados de la tiniebla a su luz admirable. Llamados a vivir para Él. And this is what we do. This is what the church does. This is what Ephesus does. Hermanos, somos llamados para vivir para Él. En todo lo que hagamos. Cuando nos sentamos a la mesa. Cuando vamos al trabajo. Cuando hablamos con amigos. Nuestra vida le pertenece a Él. El Hijo de Dios le quiere dar honra, no solamente con sus palabras, sino con sus hechos y con su mente. This is what the Son of God lives for daily. He lives to be to the honor of glory for God. Not only in our talk, but also in our walk and even in our thinking. And this was Ephesus. Este era Éfeso, hermanos. Amaban al Señor. Era una iglesia ferviente. Era una iglesia alegre. Cuando lloraban unos, lloraban todos. This was a very united church, very happy evangelistic church. When one would cry, they would all cry. And I thank you so much, church. Y te doy gracias, iglesia. Porque cuando perdimos a mi hermana, muchos de ustedes, todos hermanos, estoy seguro que lloraron con nosotros. Thank you that you cried with us. Thank you for your words of comfort. Thank you for your hugs, for your presence, por su presencia, por sus oraciones, por sus palabras. Tal vez algunos de ustedes no dijeron palabras, pero nosotros sabemos que su corazón es noble, querida iglesia. We know you have a noble heart. We thank you so much. We have a hope. Tenemos una esperanza. Amén. Una esperanza que le vamos a ver un día. A hope that we will see Christ one day. Amén. We will see Him for who He is. Lo veremos por quién es Él. Esa es nuestra esperanza.
It's beautiful that we will have eternal life. Querida iglesia, es hermoso que vamos a tener vida eterna. Es hermoso el día en el cual lleguemos que ya no vamos a pecar contra Dios. Amen. Oh, hermano, va a haber un día. There will be a day where you as a child of God will no longer sin against your heavenly Father. Don't you long for that day? ¿Acaso no anhelas ese día? Amen. This is the prayer of Paul. Ruben, you have this hope. Pedro, you have this hope. Esta esperanza. Ya no vas a pecar contra tu Señor. Con el que te amó y te redimió y te compró y te adoptó. Oh, hermanos, tantos beneficios, hermanos, que la iglesia aún no entiende. So many benefits that your church has that yet we do not fully understand. Adoption. Oh, qué doctrina tan hermosa. This is the first what of Paul. Este es el primero cuál. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Sabes quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Dios nos llamó. Amen. Querido hermano, cuando Dios te regenere, no digas, yo encontré a Dios. Hermano, Dios nunca ha estado perdido. Eras tú. Ese es una bíblica perspectiva correcta. Así es. Dios te encontró a ti, tú no lo encontraste a Él. Nosotros estábamos perdidos. Él no estaba perdido. ¿Ves cómo Dios nos abre nuestro entendimiento? ¿Ves cómo Dios abre nuestros ojos de entendimiento? Para encontrar la palabra de Dios. Que Dios es fiel y verdadero, justo en todo lo que dice. Pero aquí va la segunda parte de la oración de Pablo. The second part of Paul's prayer. This is his prayer. Paul is excited. Pablo está bien contento. Y esta es la oración. Ahí va. ¿Está listo? Dice así. La segunda parte. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Cuando leí esta parte dije, wow, Señor, si la primera vez me llevaste a un mar profundo que no tiene profundidad, en esta vez, Señor, wow. Y le voy a relatar algo que me pasó en la escuela cuando me aceptaron ir al seminario, que en mis planes no estaba ir, pero en los planes de Dios sí. Yo después le dije, Dios, a ver si me enseñas un poquito tus planes para poder prepararme, porque a veces no parece. Cuando me aceptaron en la escuela, el inglés en Michigan es muy elevado. The English in Michigan sería como el castellano en español. El castellano, mucha gente de aquí de Texas se perdería en San Antonio, ¿verdad? Amén. Ya varios de ustedes los tengo perdidos. Ni es castellano, mi hermano. Estoy hablando bueno, no el Tex-Mex tampoco, pero un poquito arribita del Tex-Mex. Pues el castellano no se entiende. Especialmente si naciste aquí en San Antonio, no es muy hablado. Pues en Michigan también hay un inglés muy elevado. Tanto que hay palabras que yo me perdía. Dije, órale, estoy más perdido que Adán el día de las madres, ¿verdad? Bien perdido. Y nosotros sabemos que Adán no tenía madre, amén. No, él fue el primero, ¿verdad? El primero que nació, que Dios le dio vida. Pero me sentía tan perdido que cuando me aceptaron, me metí a la primera clase que me tocaba, hebreo. Órale, hebreo. Hermano, si no ha leído hebreo, wow.
Se va a perder, pero como nunca. Bueno, me tocó hebreo. Y luego me metí, me pusieron en mi roster una clase de era, haga de cuenta, apologética, pero lo más elevado, lo más elevado. Y uno de mis pastores me dijo: Rubén, quiero que tomes esta clase. Y le dije: ¿por qué, pastor? Me dice: porque el maestro que la va a dar, creo que va a ser su último año, ya tiene como 89 años. Y dije: órale, ok. Y le dije: ok, la voy a tomar. Hermanos, un hombre muy dotado, muy dotado. Yo creo que de 20 palabras que me tiraba, yo le entendía media, ni una. De verdad, hermanos, muy elevado. Y yo le dije: wow, ¿qué me dijiste? ¿Lo puedes repetir otra vez? Era tan dotado el hermano que, de verdad, hermanos, dije: wow, esto es como 10 veces hebreo. Pero es interesante a lo que voy, porque Pablo habla de la segunda esperanza, dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hay una riqueza ahí, de lo cual Pablo quiere que profundicemos, que hablemos, que podamos tener enfrente de nosotros. There's a richness in which Paul is writing to the church of Ephesians, that they would know, says verse 18, what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Now, hermanos, es profundo. Yo le decía al Señor: yo no me quiero profundizar tanto, Señor, nomás dame el tema, dame algo sencillo. Hermanos, God is rich, es rico. Y nuestra mente es muy finita. Our mind is so finite, we cannot understand much. But the little we understand is that God is rich in mercy. Amen. Amén. Es rico en misericordia. Paul wants us to see las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cada vez que tú veas un hijo de Dios, tú puedes mirarlo y decir: Dios fue rico en misericordia con Pedro, con Abiel, con Irene, con Raúl, Amen. con Angélica. Dios es rico en misericordia. Amen. Un escritor que habló de John Newton. ¿Ustedes saben quién fue John Newton? John Newton fue un hombre prolífico que escribió uno de los himnos más hermosos, que ha sido traducido más de 100 idiomas. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen. Si tú conoces quién fue John Newton, tú entenderás cómo Dios puso ese himno en su corazón. John Newton fue un hombre que vendía esclavos. Dios tuvo misericordia con él. Pablo quiere que sepas cada día que tan rico en misericordia Dios fue para contigo. Y esta es una de las muchas grandes piedras de los hijos de Dios, que al destaparlas vemos tesoros inmensos. Al descubrir que tan misericordioso, al abrir su palabra, al escuchar la historia de una mujer que se llamó Ruth, que era una moabita, que le dijo a Dios: Dios, ¿por qué tanta gracia?
Tú y yo decimos como Ruth también, Señor, ¿por qué tanta gracia? ¿Por qué tanta gracia? This is the prayer of Paul. He wants you to know personally the riches of the glory of his inheritance in the saints. Of whose inheritance? De la herencia de quién? De Jesús. En los santos. Hermanos, Jesús nos está dejando una herencia, hermanos, que ni tenemos idea, hermano. No tenemos idea. No tenemos idea, hermano. Nuestra mente finita no puede captar lo que ahorita los santos están captando. Pablo quiere que sepamos eso en su segunda petición. ¿No te gusta la oración de Pablo para ti? Amen. ¿Te gustaría que oraran por ti así, mi hermano? Amen. ¿Te gustaría orar por otros así? Amen. Hermano, necesitamos así orar los unos por los otros. Pero algo más. Rico en perdón. Dicen que los hijos de Dios en su DNA, en su sangre, como han sido perdonados, también perdonan, también pueden perdonar, Amen. porque han sido perdonados. Amén. Amen. In every Christian's DNA, there's the DNA to forgive. Look at this story. Mira esta historia. On October 2006, en octubre de 2006, in Lancaster, Pennsylvania, there was a man by the name of Carl Roberts IV. Hubo un hombre que se llamó Charles Carl Roberts IV. He entered into an Amish Christian school carrying a weapon. Él entró a una iglesia, una escuela de cristianos Amish con un rifle. After demanding that the adults and the boys leave, he told the girls to lie down on the floor facing the chalkboard. Después que entró a la escuela, ordenó a los hombres y a los niños que salieran, dejando a las niñas nada más, y les ordenó a las niñas que se acostaran hacia abajo y miraran hacia el pizarrón. He told the girls, I'm going to tie you down. I'm going to tie your hands and feet. Le dijo a las niñas, les voy a amarrar sus pies y sus manos. And he told them that they would have to suffer. Y les dijo, y ustedes van a tener que sufrir because God has taken the life of my child, my only daughter. Porque Dios ha tomado la vida de mi hija, mi única hija. Después de 24 horas de que había nacido. After 24 hours of being born. He then began to shoot. Y empezó a disparar. When it was over, 10 little girls ages 6 to 13 had been shot. 5 of them survived. Después de que disparó de 10 niñas de las edades de 6 a 13 que habían sido disparadas, 5 de ellas sobrevivieron. De repente, suddenly the national media rushed to the scene to report all of the sad, horrific details. Rápido, hermanos, las noticias, el medio fue para reportar lo horrífico que había pasado. They were stunned to discover that there would be no press conference where the family members would rail against gun violence. Se asombró las noticias de que estos hermanos cristianos no iban a dar ninguna prensa, ninguna enojo contra la violencia y contra las pistolas. No anger filled their speeches,
condemning the killer. No hubo enojo en sus maneras de hablar contra aquel que había hecho esto. They would see the Amish, gentle people, Christians, that overflowed with forgiveness. Ellos veían a estos cristianos y veían algo radiante en sus caras, que radiaba tanto en sus caras el perdón para esta persona. The overflow was the pure fruit of the Spirit as the Amish visited. Ese mismo día, el Espíritu Santo que los ayudó a perdonar, ellos mismos fueron a consolar a los padres de este hombre que había matado a las niñas y que había herido a otras. The overflow was a pure fruit of the Spirit as the Amish visited the killer's family to comfort them on the day of the shootings. Y fíjate esto. Cuando Charles murió en el funeral, when Charles died that day at the funeral, there were more Christians, Amish, at the funeral than were any other family members. Había más gente de esta escuela cristiana de Amish en el funeral que de sus tíos, amigos de este hombre que había hecho esto. Alguien le preguntó a uno de estos papás. Somebody asked one of these Amish fathers, how could you do this? ¿Cómo pueden hacer esto? Y fíjate lo que contestó. The father of the Amish children said concerning forgiveness, según el perdón. Dijo el padre Amish, it's a journey. Es una jornada. I still made the immediate choice in principle. Hice la decisión considerando fuerte el principio de Dios que me hace ser. But it took me a few years until I could feel that I really meant it inside me to forgive Charlie. Dice, pero me tomó varios años para yo en mi corazón sanar y realmente perdonar a Charlie. El perdón está en el DNA de cada cristiano, en nuestra sangre. Amen. Es un principio al cual Dios nos llama. Según Mateo 18, nosotros le debemos más a Dios de lo que alguien nos debe a nosotros. Amen. El día que usted y yo consideremos no perdonar, es porque prácticamente estamos diciendo, Dios me debe más a mí de lo que yo le debía a esta persona. Y Dios no nos debe nada. Dios solamente nos debe su vida, su justicia. Amen. Nunca su misericordia y su gracia. Y es lo que Pablo quiere que entendamos. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué gozo escuchar esto, hermanos. Amen. Una más. ¿Estás listo? Así es. Amén. Una más. Y luego Pablo dice en el versículo 19. ¿Y cuál es la super eminente grandeza de su poder? Wow, that's a big word. Palabra grande, ¿verdad, hermano? Super eminente. Ya, a mí me perdió cuando dije, ok. Super eminente. What is super? ¿Qué es? Yo no creo que hay palabra, pero el griego la quiso expresar así y el Reina Valera, pues sí le dio fuerte, ¿verdad? Súper evidentes. Los que estuvieron ahí con mi hermana Raquel, cuando se le preguntó cuánto quieres a Juan, mi cuñado, que dijo mucho, ¿verdad? Lo dijo como 50 veces. Hermanos, Dios es súper eminente, muy, o sea, no lo podríamos terminar, muy grande, dice así. ¿Y cuál es la super eminente grandeza de su poder? ¿Para quién? Para con nosotros, los que creemos, querida iglesia. Si tú crees, esta grandeza es súper eminente para ti. Oh, hermanos,
de verdad que realmente el Espíritu Santo nos abriera nuestro entendimiento para entender lo que nos está diciendo. Hermanos, somos los más ricos del mundo. Amén. Ay, no lo entendieron, hermanos. Hermanos, no vamos a necesitar ya más préstamos, nada de nada. Dios es nuestro Padre. La supereminente grandeza es de su poder. ¿Lo entiendes? Sí. A mí también se me funde el foco, mi hermanos, en nuestras palabras. Y Pablo nos lleva hasta hacia abajo. Y le dije, Pablo, espérate, supereminente, ¿en serio? Hermanos, es muy grande. Muy grande. Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¡Wow! A veces los jóvenes se quieren decir, yo soy fuerte, ¿verdad? Amén. Todos pasamos por ahí, ¿verdad? Llega un tiempo en que dices, papá, hazte un lado porque ahí te va, ¿verdad? Algunos de ustedes todavía no le dicen a papá porque su papá está más grande. Pero llega un tiempo en que dices, wow, realmente no estoy tan fuerte como pensaba. Amén. Ya no todos están diciendo amén. Esta es la pura realidad. Pero la grandeza de Dios no tiene medida. Y Pablo dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y fíjate cómo lo relaciona Pablo. Look at how wraps it up. ¿Cómo lo termina? ¿Cómo dice Pablo? Fíjate el poder del cual Pablo está dando como una analogía para que tú puedas considerar de lo que está hablando. Y esto es lo que hace un maestro. Pablo es un gran maestro. Filled with the Holy Spirit. Lleno del Espíritu Santo, Pablo enseña bien y empieza a decir, fíjate, para que me puedas entender un poquito de lo que estoy hablando. Dice el versículo 20, la cual operó en Cristo. Hermanos, ¿qué operó en Cristo? La supereminente grandeza de su poder. Resucitándole, ¿qué? De los muertos. Fíjate, Pablo empieza a hablar de esta supereminente grandeza de su poder. He starts talking about this exceeding greatness of his power with the resurrection. Oh, hermanos, ¿quién es como Jesús? Who is like our God? ¿Quién? Go to the tomb. Ve a la tumba, hermanos, y vas a ver que está vacía. Es más, dice un precioso letrero, He is not here. No está aquí. Ha resucitado. This is the power of the gospel. Esta es nuestra esperanza. This is the reason why you and I come get nourished by the word of God. Es la razón por la cual tú y yo nos venimos y nos nutrimos de la palabra de Dios. Hay resurrección. Amén. Amen. There is a resurrection. Amen. We don't cry with despair. No lloramos con desesperanza. No lloramos como si no hay esperanza. Pero lloramos con esperanza. Amen. Look at the beauty of this power. ¿Quién te ofrece esto aquí? ¿Quién, hermanos? ¿Hay alguien que te pueda ofrecer esto aquí en este mundo, en esta tierra? The exceeding greatness of his power and his resurrection. Lo cual operó en Cristo resucitándole, versículo 20, de los muertos. ¿Y qué más dice? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Oh, Christ is at the right hand of my Father. Death could not hold him. La muerte no lo pudo detener. Está a la diestra de Dios Padre. Está siguiendo, intercediendo por su iglesia. He continues to intercede for his church. The beautiful ministry of intercession of a priest, of the high priest of heaven.
del sacerdote de sacerdotes, que es Cristo Jesús, siguiendo intercediendo por su iglesia. Gloria a Dios que Él sigue intercediendo. Amén. Si no fuera por su intercesión, no habría en sus corazones el deseo de estar aquí en esta tarde. En la supereminente grandeza no solamente de su resurrección, but look verse 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Of his government. Hermano, tú conoces al que reina, al que gobierna en todo lugar. Él es tu Señor. Él resucitó y gobierna con autoridad, como dice Pablo. How does that change the way you live? ¿Cómo cambia eso en la manera que vivimos? Un ejemplo. Si tú conocieras al presidente y te diría que tú ibas a ser uno de sus líderes que gobernaría en San Antonio, ¿qué dirías? Tienes un trabajito donde están pagando 15, 20 dólares la hora y recibes una llamada y dices: Rubén Martínez, sí. ¿En qué le puedo ayudar? Soy el presidente Trump. Quiero que gobiernes ahorita sobre San Antonio. Voy a mover al gobernador y a ti te voy a poner. Yo diría: wow, es el Señor. Tiene que ser el Señor, ¿verdad? We would be so happy, so excited to hear something like that. Somebody who has power, who puts you under power. You would say: wow, that's power. That's powerful. Es poderoso, ¿verdad? Pues aquel que domina sobre todo, dice Pablo, en la supereminente grandeza de su poder. Pablo quiere que profundicemos en la preciosa dominio de nuestro Señor Jesucristo, para que así y tú y yo podamos caminar una vida en este mundo, reconociendo quiénes somos ante Dios. Y lo digo, quiénes somos, con mucha humildad, porque por gracia sois salvos. No hubo nada en ti y en mí. Eso lo explicó muy bien nuestro pastor la semana pasada. Dios no llamó a santos, va a santificar a sus elegidos. Amén. Versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué hermoso, iglesia. Esto le dio a la iglesia de Éfeso. Esto nos da a nosotros, a su iglesia. Dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Qué oración tan hermosa de Pablo para con la iglesia de Éfeso, para con nosotros. Hermanos, hay que orar así los unos por los otros. Hay que orar así. Querido amigo, que tú no conoces al Señor, esta invitación también es para ti. Dios tiene misericordia para contigo. Hoy has escuchado su palabra. Tal vez tú estés sentado aquí como yo por muchos años lo tuve en la iglesia. Hijo de pastor, líder en la música, líder de jóvenes. Atendí a todas las lunadas, fui maestro de muchos niños. Les hacía estudios sobre el libro de Noé, luego durante un mes, y luego el último sábado los llevaba al zoológico para que pudieran ver lo que habíamos estudiado. Algunos de ellos no están aquí, pero aún estoy orando por ellos.
Pero Dios tuvo misericordia de Rubén. Amén. Hace 12 años. Lo que tienes hoy de vida. Y me mostró lo más hermoso que podría enseñarle a alguien. Y no me da vergüenza. A mí no me da vergüenza decir que fui hijo del pastor y no lo conocí. Hermanos, no me importa que mi nombre sea pisoteado, lo que me importa es que Cristo sea mi Señor. Amén. Porque no todos los que son de casa son del Señor. Y Dios te da una oportunidad a ti también. Si eres de casa, si has estado toda tu vida como el hijo mayor en la casa del papá y nunca le conoció. Dice que se enojó porque su hermano menor llegó y le hicieron fiesta. Y le dice a su papá: papá, yo he estado aquí toda mi vida. A mí nunca me has hecho nada. Papá, hey, yo merezco. Y lo escuchabas detrás de sus palabras: yo merezco. Hermanos, si hablamos así, no hemos entendido el Evangelio. Yo hablaba así. Y Dios usó un doctor para cegarme en Reynosa. Y me enseñó Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios me cegó por una semana. No entendía por qué, pero me mostró la condición de mi corazón en esa semana. Era muy fea. Yo necesitaba también el Evangelio. Querida iglesia, este es el Evangelio que el apóstol Pablo nos está diciendo que recordemos. Recuerda tu llamado, de dónde la esperanza que tenemos, de dónde te sacó. Recuerda las riquezas de la gloria de su herencia. Y Rubén recuerda la supereminente grandeza de su poder. En su resurrección, en su ascensión, en su gobierno, y en Jesucristo siendo la cabeza de su iglesia. Y deseos que Dios te bendiga, hermanos, y que podamos orar así los unos por los otros. Amén. Amén.